Vamos a ver un pasaje aquí en el Antiguo Testamento. Si puedes ir a 1 de Reyes 18. 1 de Reyes 18. Queremos continuar nuestro estudio del espíritu y poder de Elías. En esta segunda parte quiero por lo menos ver este pasaje y algunas cosas más. En el versículo 1 dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces, que yo haré llover sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces, Acab, uno de los reyes en realidad más terribles y débiles también en la historia de Israel, tienes que tomar nota de eso, estudiar, puedes leer todos esos capítulos, un poco del contexto, pero la esposa de Acab es Jezabel. Me imagino que has escuchado de este nombre, ¿no? Pero su esposa es Jezabel, y él básicamente está siendo manipulado, controlado por Jezabel, y Jezabel representa un espíritu que viene para controlar, para manipular al pueblo de Dios y llenar al pueblo de Dios con temor al hombre, ¿no? Entonces lee un poco del contexto para entender sobre Acab y Jezabel. Pero quiero ver esta historia empezando en el versículo 17. 1 de Reyes 18, 17. Y es tan importante este pasaje. Yo creo que es lo que estamos viviendo más y más en nuestras vidas. Básicamente, otros están adorando otros dioses, han edificado un altar, han construido un altar para otro dios. Nosotros queremos levantar un altar para nuestro Dios, el único Dios verdadero, a Jesús, y orar y alabar y básicamente ver quién es Dios, quién es el verdadero Dios, ¿no? Entonces algo muy importante sucede y podemos aprender mucho de Elías en este pasaje y muchas de las características que necesitamos en nuestras vidas, con confianza en el Señor, levantar nuestras voces. Lo que vemos en este pasaje es una guerra de altares. Necesitamos aprender mucho sobre esta historia con Elías. Mira lo que dice empezando en el versículo 17. Empezamos leyendo en el versículo 17. Y vamos a ver características en su vida y entender que necesitamos estas cosas en nuestras vidas. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Toma nota, está hablando al rey. Está hablando al rey aquí, sin pelos en la lengua, está hablando al rey la verdad, ¿no? Entonces, Elías, aprendemos vez tras vez, no es un hombre que se queda callado. Es un hombre que en el momento correcto levanta su voz para decir la verdad. Eso es lo que Dios está buscando en una compañía de hombres y mujeres también. Sí, tenemos que decir la verdad en amor, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que levantar nuestras voces y decir la verdad de la palabra de Dios, sin importar muchas veces cómo va a responder la persona. Muchas veces no van a recibir la verdad. No van a aceptar la verdad. Pero toma nota y vamos a verlo no solo en esta parte, pero en otras historias también de Elías, que no se queda callado. Y vamos a tener que levantar nuestras voces. Vamos a tener que a veces ponernos en el medio y hablar, y clamar, y proclamar. Entonces, mira lo que dice aquí en el versículo 19. Envíame pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 150 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El monte Carmelo, ¿no? Entonces, mira lo que dice después. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo. Esa es la pregunta para el pueblo. No se olviden. Parte del propósito de este ministerio, sí, es preparar su propia vida. Este ministerio de los últimos tiempos. Preparar su vida, pero preparar el camino para el Señor. Y si tú quieres ser parte de esta compañía que va a preparar el pueblo para conocer al Señor, que va a preparar la novia para su novio, necesitas entender esta pregunta. Es una pregunta que muchas personas necesitan escuchar. Él tenía que levantar su voz al pueblo y hablar y preguntar, como dice aquí,
en el versículo 21, y acercando Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, este versículo es toda una prédica. Solo este versículo, pero es básicamente esta compañía está diciendo, toma una decisión de una vez. ¿Vas a seguirle a Jesús de verdad o no? Eso es lo que está diciendo esta compañía. Y el pueblo como que se queda callado, no dice nada. No podemos, como vamos a decir, servir a dos maestros. No podemos servir a dos dioses, dos amos. Está diciendo, ¿hasta cuándo van a vacilar? Van a tratar de, o como con un pie en el mundo, otro en la iglesia. Pero toma una decisión de una vez. Eso es lo que esta compañía está diciendo. Va a confrontar el pueblo de Dios. Para decir, toma una decisión. ¿De verdad quieres ser un verdadero discípulo o simplemente quieres ser cristiano por nombre? Es lo que está diciendo. Es como que, wow, ¿no? Entonces nos confronta también. Pero necesitamos ser confrontados para tomar una decisión de no ser tibios. Porque ese es el mensaje de la última iglesia, la Odisea, cuando Jesús da sus mensajes a las iglesias en Apocalipsis 3. La última iglesia es la iglesia de la Odisea, que muchos consideran que representa la iglesia de los últimos tiempos. Y no todos, pero muchos, cuando habla esta iglesia, dice es una iglesia tibia, que ya tiene todo, que no tiene necesidad de nada, pero no entiende que son miserables, desventurados, desnudos y todas esas cosas pobres que Jesús habla de ellos. Entonces, ¿qué pregunta para el pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo vas a tratar de servir a Dios? ¿Hasta cuándo vas a tratar de servir a la carne y todavía a Dios también? Toma la decisión de una vez de caminar en el Espíritu y tratar de no caminar en la carne, porque muchos cristianos, te puedo asegurar, muchos, porque yo he tratado de hacerlo también. Por eso puedo hablar con autoridad y experiencia. Tratando de, sí amo a Jesús, pero también, ¿no? Pecado y tratando de encontrar una línea ahí, ¿no? Pero ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jesús es tu Salvador, si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Dios, seguirle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entrega tu vida a Él. Si Él es el Dios, entonces ese es el mensaje. Está tratando de sacudir, despertar el pueblo. Está tratando de hacer el pueblo que ellos pueden regresar a los pies del Señor. Y eso es lo que esta compañía va a hacer en los últimos tiempos. Necesitamos hombres y mujeres caminando en el espíritu y poder de Elías que va a sacudir al pueblo de Dios. Espiritualmente hablando es exactamente lo que sucede en muchos en el cuerpo de Cristo. Está sonando la alarma. He aquí viene el esposo, salir a recibirle. Es tiempo de prepararnos. Alarma, alarma. Estamos en los últimos tiempos. No hay tiempo para perder. Durmiendo en el cuerpo de Cristo. No quieren levantarse. Dios quiere despertar a su pueblo, quiere sacudir a su pueblo. Y tiene sus maneras para hacerlo porque Él es Dios. Amén. Entonces, es una compañía que va a despertar al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escogen ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey. Está hablando de lo que va a suceder aquí en el Monte Carmelo. Yo voy a preparar otro buey, lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Guerra de altares, ¿no? Yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Wow.
Qué prueba, qué momento, qué escena. No puedo imaginar, ¿no? Ni una película creo que podría mostrar eso. ¿No? Y mira lo que sucede después. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Entonces no responde. Y una vez más es uno de los ejemplos cuando vemos que Elías no se queda callado. El versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Se burlaba de ellos. Diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, tenemos que levantar nuestras voces, ¿no? Entonces, él no se queda callado en este momento. El versículo 30 es impresionante. Mira lo que empieza a suceder. Versículo 30. Y quiero enfocarme aquí un poco de tiempo. Versículo 30. 1 Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Subraya eso. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Arregló el altar que estaba arruinado. Entonces, ¿de qué está hablando arreglar el altar? Está hablando de echar los cimientos, los fundamentos nuevamente, hablando de arreglar las piedras, que las piedras nos hablan de fundamentos. Tenemos que echar los cimientos y fundamentos en nuestras vidas en la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a edificar los fundamentos en la palabra de Dios, te puedo decir lo que sucede. La gloria de Dios es derramada sobre tu vida. Dios responde. Cuando arreglamos el altar, cuando edificamos un fundamento en nuestras vidas, Él responde con su gloria y su presencia para llenarnos más. Los fundamentos son tan importantes. Arreglar el altar. Me encanta, el altar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos levantando un altar de adoración en la calle, en la plaza. Porque el enemigo recibe mucha adoración en las calles. Es tiempo de que Jesús puede recibir la misma adoración en las plazas y en las calles, porque Él es el único Dios verdadero. Levantando un altar de adoración, arreglando el altar. Es lo que está sucediendo. Entonces, es una batalla, es una pelea. Pero es hermoso como Dios responde, porque Él es el único y verdadero Dios. Entonces, versículo 31, hablando aquí de piedras. Y tomando Elías 12 piedras, toma nota de eso, las piedras hablan de fundamentos en la palabra de Dios, cimientos, fundamentos, las piedras. Tomó 12 piedras. El número 12 nos habla de gobierno divino, entonces es un pasaje con mucha revelación. Tomó a 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y tome nota de eso, son las piedras, escuche eso, son los fundamentos que nos ayudan a ser cambiados y transformados. Son las piedras y la palabra de Dios que nos transforma. En este pasaje vemos a Jacob que cambia a Israel. Jacob, que significa suplantador, engañador,
representa nuestra naturaleza carnal, pero cambiado a Israel, príncipe con Dios. Y es un cambio de nombre que representa un cambio de carácter. ¿Y cómo voy a experimentar un cambio de carácter en mi vida? Con las piedras, con los fundamentos, con la palabra de Dios. Va a cambiar nuestro nombre, va a tomar tu nombre y va a poner el nombre de Jesús en el lugar. Y podemos tener el nombre de Jesús escrito sobre nuestra frente. Porque el nombre representa el carácter. Y son las piedras y los fundamentos que nos muestra qué es el carácter de Dios. Y necesitamos la palabra de Dios. Me gustaría decir y mostrar que hay otra manera de hacerlo, pero no lo hay, no hay. Me gustaría, ¿quieres ser verdadero discípulo de Jesús o apasionado? Bueno, toma esta pastilla y mañana cuando te levantas vas a ser, discípulo.com de Jesús. Pero no es así. No hay una pastilla que podemos tomar. ¿Por qué? Porque viene con esfuerzo, viene con sacrificio. Y el precio es nuestra vida. Pero el beneficio, el resultado de conocerlo a Jesús íntimamente, no hay nada mejor que eso. Entonces, es un sacrificio. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma. Seguimos leyendo, porque se pone más interesante aquí. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. El nombre representa el carácter. Son los fundamentos que va a edificar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Tenemos que permitir que Dios puede hacerlo. El Señor me está haciendo recuerdo toma nota de este pasaje, Hebreos 6, 1-3, hablando de los fundamentos. En un momento regreso a 1 de Reyes 18, pero Hebreos 6, déjame leerte los primeros 3 versículos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿dónde? A la perfección. Perfección significa ser completo. Básicamente está hablando de llenar cada área de nuestras vidas con la imagen de Jesús. Pero después habla de los fundamentos. Tenemos que poner los fundamentos. Cualquier edificio que quieres construir necesita un fundamento. Y si es un edificio más grande, necesita un fundamento más amplio. Porque nosotros somos, ¿qué? El templo del Espíritu Santo de Dios. Queremos ser la habitación de Dios. Queremos ser el edificio. Nosotros queremos crecer. Pero no vamos a poder crecer si no hay un fundamento amplio en nuestras vidas. Y eso viene a través de la palabra de Dios. Para que podamos ir adelante hacia la perfección y conocer más de Él. Eso está hablando de fundamentos. Otra vez en 1 de Reyes 18, versículo 33. Terminamos de ver algunas cosas en este pasaje. 1 de Reyes 18, versículo 33. Preparó luego, subraya estas cosas, preparó luego la leña, la madera de que nos habla. De nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos. Otro ejemplo, buey también hablando de ¿qué? Nuestra naturaleza carnal. De nuestra naturaleza de bestia, ¿qué voy a entender, no? Dentro de nosotros. Cortar el buey es nuestra naturaleza carnal. Es lo que nosotros tenemos que hacer para preparar el altar. Es nuestro trabajo. De permitir que la palabra de Dios, que es la espada, puede cortar nuestra naturaleza carnal. Que cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios, vamos a leer cosas, necesito cambiar eso en mi vida, Dios ayúdame, ¿no? Entonces, la palabra viene para cortarnos, para cambiarnos. Pero para sanarnos también. Entonces hay que cortar la leña y el buey en pedazos. Está hablando de cortar nuestra naturaleza carnal. Y mira lo que dice versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Toma nota de eso. 4 cántaros de agua. Cuando hablamos de cántaros, cuando hablamos de vasijas de barro, ¿de qué estamos hablando? También de nuestras vidas. 4 cántaros de agua. El número 4 representa la nueva creación, una nueva creación. Y es a través del agua de la presencia y la palabra de Dios que podemos ser una nueva creación.
El agua de la palabra y la presencia nos cambia de verdad. Y somos esos cántaros de agua. Y mira lo que sucede. El agua representa la presencia y la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen con el agua aquí? Llenad 4 cántaros de agua y subraya eso. Y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Qué hermosa imagen y una revelación para nosotros. El agua de la presencia y la palabra de Dios tiene que ser derramada sobre la leña. Nuestra humanidad. Nuestra naturaleza carnal. Derramar el agua sobre nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, versículo, terminando 34, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Otra vez, ¿qué tal eso? Y hacerlo otra vez. Recibimos la palabra y es una lucha, es un proceso de ser transformados y cambiados. Por eso no tienes que desanimarte. No tienes que detenerte, no tienes que decir, nunca voy a poder lograr vencer eso. No, eso es una mentira del enemigo. Podemos vencer estas cosas en nuestras vidas. Tal vez necesitamos el agua otra vez y otra vez y otra vez. Necesitamos agua para sobrevivir. Es la presencia y la palabra de Dios. ¿Bien? Hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Más agua. Otra vez más agua, más agua. Es el mismo principio con el fuego. El oro representa la naturaleza divina de Dios. Y para purificar el oro tiene que poner bajo fuego. Para que todas las impurezas del oro puedan salir. Y eso es nuestra vida. Si queremos la naturaleza de Jesús, va a venir fuego, los tratos de Dios, la palabra de Dios. Para sacar las impurezas que hay en nuestra vida. Hasta que podemos ser completamente como una iglesia pura, sin mancha, santa, como habla en Efesios 5:26. Pero el problema es que muchos no se están preparando. No están permitiendo que el fuego o el agua de la palabra, presencia de Dios, puede cambiar sus vidas. Mira lo que dice el versículo 35. Y de manera que el agua corría alrededor del altar. Corría alrededor del altar. Eso es lo que queremos. Recuerden el río de Dios, toma nota de Ezequiel 47:1, solo toma nota de este pasaje. Pero es lo que queremos en nuestras vidas, porque somos el templo del Espíritu Santo. Queremos ser una habitación para la presencia de Dios. En Ezequiel 47:1, hablando de un río, de aguas del Espíritu, aquí dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, nosotros somos la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. Queremos estar tan llenos de la palabra y la presencia de Dios que tiene que salir. Que Jesús ha afectado tu vida tanto que tienes que hablar de Jesús. Tienes que compartir de Jesús. El agua, la presencia y la palabra de Dios te ha llenado tanto que está como saliendo, está rebosando, está saliendo debajo del umbral de la casa. Eso es una revelación para una iglesia que puede afectar la comunidad, que puede afectar la ciudad y para nuestras vidas también. En el primer milagro de Jesús, ¿qué es lo que busca? Él quiere estas tinajas de agua, 6 tinajas de agua. A ver, toma nota de eso, es en Juan 2, creo, ¿no? En el primer milagro de Jesús. Porque somos estas tinajas, representa también nuestras vidas. Sí, Juan capítulo 2, empezando en el primer versículo, solo toma nota de eso. Juan capítulo 2, el primer versículo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, pero mira lo que dice en el versículo, no hay vino, tal vez conoces la historia, pero Jesús dice, el versículo 6, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, esas tinajas igual somos nosotros. Eso representa nuestra vida. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer con nosotros? Y dice, versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, de la presencia y la palabra de Dios. Quiero llenar estas vidas de la presencia y la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Las llenaron un poquito. ¿Lo que dice? ¿Alguien está ahí? ¿Qué dice? Hasta arriba. Las llenaron hasta arriba. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Quiere llenarte con el agua de la palabra y la presencia de Dios hasta arriba. No solamente un poco de agua. Quiere llenarte completamente. Y después quiere convertir esa agua en vino. En tu vida. La unción del Espíritu Santo. Pero tienes que llenarte. Por esta razón venimos aquí. Para llenarnos más de la palabra. Somos tinajas. Y queremos llenarnos completamente. Queremos llenarnos hasta arriba. Versículos 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese es el corazón de esta compañía. Las personas que están separados de Dios, que están alejados de Dios, que están apartados de Dios, queremos que regresen, que pueden regresar en amistad con Él. Los que están apartados del camino, que pueden regresar. Ciertamente, nuevas personas en el mundo que nunca han recibido al Señor Jesús, queremos que puedan estar en relación con Él. Y ciertamente para un pueblo de Dios que se ha alejado de Dios, que tiene su corazón en otro lugar, que puede usar nuestras vidas para atraerlos nuevamente a Él, a Él. Esa es su oración. Qué preciosa oración. Como dice aquí una vez más. Respóndeme, Jehová, respóndeme, versículo 37. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es una compañía que quiere ayudar a las otras personas a volver su corazón, a acercarse más al Señor. Amén. Entonces, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. Entonces está preparando este camino para que el pueblo pueda regresar a Dios. Y termino aquí. Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Eso me impactó cuando estaba leyendo eso en preparación, porque dice, ellos los prendieron. Prender aquí significa apoderarse. También significa una victoria militar. Entonces es un liderazgo que es capaz de enseñar, discipular, entrenar y decir al pueblo que ha regresado a Dios: ahora tú puedes ir y prenderlos, tú puedes ir y tener el poder, tú puedes tener la victoria también. No es el show de un hombre y una mujer. Es para que el pueblo de Dios pueda ser preparado completamente y hacer la obra del ministerio. Que el pueblo puede tener tener este poder de poder prender al enemigo en sus vidas. Eso es lo que el liderazgo debería estar haciendo, ¿no? Entonces ciertamente vemos muchas características de Elías en este pasaje. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este pasaje. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu palabra y el poder y la victoria que hay en ti, Señor. Queremos tener estas características en nuestras vidas. Queremos ser un pueblo humilde, pero un pueblo fuerte. Fuerte, parándonos firmes en la verdad de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Queremos levantar nuestras voces y proclamar que tú eres el único Dios verdadero. Te amamos, Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén.